Hola chicas y chicos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Josefa Pessoa, soy profesora del Departamento de Matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz y hoy aprenderemos lo que son las inecuaciones de primer grado. Vamos a ver primero un pequeño repaso cortito de lo que es el sistema de signos que utilizamos en las desigualdades, que también lo ocupamos aquí en las inecuaciones. Luego vamos a ver algunas definiciones, cómo resolver una inecuación de primer grado y cuál es la diferencia entre una ecuación y una inecuación. Y al final vamos a ver un par de ejemplos para poder ejercitar. En primer lugar, entonces, lo que vamos a hacer es definir los objetivos de este video. Entonces, lo primero que queremos aprender es qué es una inecuación de primer grado y cómo podemos resolverla. Luego, conocer las distintas formas que tenemos de representar las soluciones de una inecuación de primer grado. Y finalmente, reconocer la diferencia entre lo que es una ecuación y lo que es una inecuación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que son los signos, a repasar un poquito. Entonces, es importante recordar que en las inecuaciones utilizamos el mismo sistema de signo que ocupamos en las desigualdades. Entonces, podemos decir que una inecuación es un tipo de desigualdad, ¿cierto? Entonces, tenemos son cuatro, los cuatro distintos signos que se utilizan en las desigualdades, ¿cierto? A menor que B, A mayor que B, A menor o igual y A mayor o igual a B. Y aquí tenemos un ejemplo simple donde decimos que A es menor que B, ¿cierto? Entonces, si vamos a la recta numérica, donde hacia la izquierda se ubica el infinito negativo y a la derecha el infinito positivo, y los ubicamos en algún lugar de la recta numérica, ¿cierto? A va a estar a la izquierda de B, ¿cierto? Porque A es menor que B. ¿Por qué decimos esto de señalar la importancia de dónde se ubican en la recta numérica? Porque vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos las soluciones, que trabajamos las soluciones de las inecuaciones en la recta numérica. Pero por ahora veamos qué es una inecuación. Entonces, una inecuación es una desigualdad en donde uno de sus términos corresponde a una incógnita, como lo vemos en este ejemplo aquí, donde tenemos que ax más b es mayor que c, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra incógnita como representada con la letra X, ¿cierto? Entonces, al encontrarnos con una inecuación, nuestro objetivo es conocer el valor de la incógnita, en este caso X, por lo que tenemos que despejarla del resto de los términos de la ecuación. Entonces, en este caso, lo que hacemos es restar B a ambos lados, ¿cierto? Donde se nos elimina el B a la izquierda del símbolo mayor y nos queda restando al otro lado a nuestra C. Y luego tenemos que deshacernos de la A, ¿cierto? Entonces, la A pasa, entre comillas, pasa dividiendo al otro lado porque está multiplicando, ¿cierto? Entonces nos queda que X es mayor a C menos B sobre A. Entonces, eso sería el valor de nuestra incógnita, ¿cierto? Que en este caso nos quedó como una fracción, ¿cierto? Fracción en términos algebraicos. Entonces aquí podemos ver las formas de expresar la solución, ¿cierto? Entonces tenemos tres formas distintas de expresar las soluciones de una inecuación. Entonces vamos a seguir con el ejemplo que estábamos usando antes, ¿cierto? De que AX es mayor a C menos B sobre A. Y la primera es la forma matemática, es la forma extendida, entonces donde hablamos en términos de conjuntos numéricos, donde se ubica nuestra solución. Y se lee como la solución es igual a que X pertenece a los reales, tal que X sea mayor a C menos B sobre A. Luego tenemos la representación de la solución como intervalo, ¿cierto? Donde decimos que C menos B sobre A, desde C menos B sobre A hasta el infinito positivo es donde se encuentra nuestra solución, ¿cierto? Nuestro valor de nuestra incógnita. Y la forma gráfica, que como les mencionaba antes, donde ocupamos la recta numérica y posicionamos el valor de nuestra solución y todos los números que satisfacen esta ecuación, ¿cierto? En este caso, X tiene que ser mayor a C menos B sobre A. Entonces decimos que consideramos como solución todos los valores desde C menos B sobre A hacia el infinito positivo sin incluirlo, ¿cierto? Porque tenemos un mayor estricto, no un mayor igual.
Entonces, si tenemos una desigualdad del tipo menor o igual o mayor o igual, el circulito se rellena. Y en el caso de la solución como intervalo, el paréntesis se escribe cerrado, ¿cierto? Y recordemos que siempre va abierto hacia el lado del infinito, sea para el lado infinito positivo o para el infinito negativo. Entonces, ahora que ya sabemos cómo resolver una inecuación, ¿cierto? Podemos estudiar la diferencia entre una ecuación e inecuación. Porque como espero hayan notado, la inecuación se resuelve de la misma manera que una ecuación, ¿cierto? Donde tenemos que despejar una incógnita para conocer su valor. Pero la diferencia es que en la ecuación tenemos una única solución, ¿cierto? Como en el ejemplo que tenemos acá, donde 2x más 1 es igual a 3, donde restamos 1 a ambos lados, nos queda 2x igual a 2, luego dividimos por 2, y nos queda que x es igual a 1, ¿cierto? Donde solo el valor de 1, que x sea igual a 1, nos satisface nuestra solución. En cambio, en la inecuación, la solución es un conjunto de números. Por ejemplo, tenemos los mismos números, ¿cierto? Solo que ya no es una igualdad, sino que es una desigualdad, donde 2x más 1 es mayor a 3. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿cierto? Restamos 1 a ambos lados, luego dividimos por 2 y nos queda que x es mayor que 1. Por lo tanto, pasamos de tener una única solución en una inecuación a tener un conjunto de números, ¿cierto? Todos los valores que estén hacia la derecha del 1 pueden ser una posible solución para nuestra inecuación. Vamos a partir entonces con nuestro primer ejercicio, donde tenemos que 3x menos 8 es menor a 5x más 6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver es dejar nuestra incógnita a un lado y el resto de los números al otro, ¿cierto? Entonces dejamos 3x menos 5 a un lado y el 8 más 6 al otro. Luego simplificamos los términos, ¿cierto? Y nos queda que menos 2x es menor a 14. Hacemos la división por 2, ¿cierto? Donde nos queda menos x es menor a 7. Y aquí lo que necesitamos es que nuestra incógnita nos quede positiva, ¿cierto? Para poder conocer su valor. Entonces lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por menos 1. Pero aquí ocurre una particularidad. Nuestro signo, ¿cierto? Que en este caso nos indica que x es menor a 7, se nos invierte. Entonces, al multiplicar, nos queda que x pasa a ser mayor a menos 7, cuando antes menos x era menor a 7. Y si vemos el conjunto solución de la forma como intervalo, decimos que x es mayor a menos 7. Entonces, tomamos todos los valores que estén hacia la derecha del menos 7, ¿cierto? Hasta el infinito positivo. Y al ser un mayor estricto, no lo consideramos como parte de la solución, por lo tanto lo escribimos con el paréntesis abierto. Luego la solución como en la forma matemática, decimos que x pertenece a los reales, tal que x sea mayor a menos 7, ¿cierto? Y aquí tenemos la forma gráfica, que va muy de la mano con la forma de escribirlo como intervalo, donde tenemos todos los valores que estén hacia la derecha del 7 hasta el infinito positivo, sin considerar el menos 7, ¿cierto? Entonces nos queda el circulito abierto. Aquí pasamos a nuestro último ejemplo, donde tenemos unas desigualdades fraccionarias, donde tenemos 2x sobre 3 es menor o igual a 3 menos 2x sobre 2 más 1. Entonces, para empezar a resolver, lo primero que vamos a hacer es resolver nuestra suma, ¿cierto? Entonces, igualamos denominadores y nos queda que 2x sobre 3 es menor o igual a 3 menos 2x sobre 2 más 2 medios, ¿cierto? Entonces podemos resolver lo que está en el numerador y nos queda que 2x sobre 3 es menor o igual a 5 menos 2x sobre 2. Entonces ahora lo que hacemos es dejarlas de manera lineal, ¿cierto? Deshacernos de los numeradores, dejarlas no como fracción y buscamos el factor común denominador, ¿cierto? Que en este caso sería 6. Pero también podemos hacer la multiplicación cruzada, ¿cierto? Entonces nos queda 2 por 2x y 3 por todo lo que estaba en nuestro denominador, ¿cierto? Entonces 3 por 5 menos 2x. Entonces resolvemos nuestras multiplicaciones y nos queda que 4x
es menor o igual a 15 menos 6x. Entonces ahora que ya lo tenemos así, podemos ordenar nuestros factores, ¿cierto? Y dejamos nuestra incógnita a un lado y el resto de los números al otro. Entonces nos queda que 4x más 6x es menor o igual a 15. Reducimos términos, nos queda que 10x es menor o igual a 15. Y ahora para terminar de despejar nuestra x, dividimos por 10 a ambos lados. Y nos queda que x es menor o igual a 15 sobre 10. Y aquí podemos seguir reduciendo términos, ¿cierto? Podemos simplificar el 15 sobre 10, que ambos son factores de 5. Y nos queda que x es menor o igual a 3 medios. Ahora sí podemos escribir las soluciones de nuestro ejercicio. La primera es la forma como intervalo. Y aquí, a diferencia de los dos ejemplos que vimos antes, vamos hacia el infinito negativo, ¿cierto? El x tiene que ser menor a este valor. Entonces decimos que desde el 3 medios hacia el infinito negativo se encuentra nuestra solución, incluyendo el 3 medios. Si se fijan, estamos trabajando con la desigualdad de menor o igual, ¿cierto? Entonces no es un valor estricto. Entonces incluimos al 3 medios como parte de nuestra solución. Como forma matemática nos queda que x pertenece a los reales, tal que x sea menor o igual a 3 medios. Y en la forma gráfica, aquí vamos al 3 medios en nuestra recta numérica y tomamos todos los valores, incluido el 3 medios, desde el 3 medios hacia el infinito negativo. En resumen, entonces, chicos y chicas, las inecuaciones de primer grado son, por lo tanto, desigualdades en donde uno de sus términos es una incógnita y el objetivo es conocer el valor o los valores que pueda tomar esta incógnita, ¿cierto? Y las resolvemos de la misma manera que lo hacemos con una ecuación de primer grado, ¿cierto? La diferencia recae en que su solución no es única como en una ecuación, sino que tenemos un conjunto de números. Y este conjunto de números lo podemos representar de distintas maneras. En este caso son 3. Teníamos la forma matemática, podemos representarlo como intervalo, y tenemos también la forma gráfica, donde lo representamos en la recta numérica. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado súper claro lo que son las inecuaciones de primer grado, cómo resolverlas y la forma de representar sus soluciones, que es súper importante para seguir trabajando en el área de las inecuaciones y para algunas cositas que veremos más adelante. Así que espero que les haya quedado todo súper claro y nos vemos en el próximo video.